Hola, yo soy Santiago Vanegas y hoy me acompañan Alejandro Bastidas, Sara Fajardo y Adrián Quiñones. Y en este podcast vamos a hablar de la biografía de Gloria Valencia de Castaño y Gira Castro, dos mujeres en los medios de comunicación colombianos. Para comenzar, queremos preguntarle a Sara cuál es la importancia que tiene preguntarse por el papel que cumple la mujer en los medios de comunicación y hacer una lectura desde el género de este espacio. Hola Santi. Bueno, pues yo considero que es importante hacer una lectura a partir del género, básicamente por el contexto dentro del cual se desempeñaron estas dos mujeres, ya que, digamos, es necesario caracterizar cuál era el contexto de la mitad del siglo XX y por qué los medios de comunicación eran, digamos, unos escenarios de poder que estaban totalmente homogenizados por la presencia, digamos, masculina. Entonces, en ese momento, cuando estas personas empiezan a ingresar a los escenarios de poder y a participar en los medios de comunicación, digamos, empieza a romper un poco todo este tipo de homogenización, pero igual no es definitivo, porque, por ejemplo, cuando Gloria Valencia inició el proyecto de la emisora HJCK, pues era un escenario donde aún las mujeres ni siquiera podían acceder como a los derechos más básicos, porque ni siquiera tenían la posibilidad de votar. Entonces sí, digamos, representa un escenario de inclusión a los escenarios de poder, pero digamos es una inclusión que aún es limitada porque está en el contexto, digamos, de una sociedad profundamente machista que aún cuestiona un montón el hecho de que sean las mujeres las que dirigen los escenarios de poder y que sean las mujeres las que dirigen cualquier tipo de medio de comunicación. Entonces yo creo que, digamos, es fundamental en este podcast analizar la biografía de dos mujeres que se desempeñaron en un circuito que estaba monopolizado, pero además de dos mujeres que empezaron, digamos, a generar narrativas para romper todo ese tipo de lógicas acerca del género. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y me hace pensar en un libro de Christine Eric sobre la radio en Argentina y Uruguay durante los 30 y los 40, en el que ella dice, por ejemplo, que los medios no nacen de la nada, sino que emergen en medio de un contexto. Y en ese sentido reproducen unas jerarquías, unas narrativas y unas interdependencias que exceden a estos medios, pero otra cosa que hacen es ayudar como a reconstruir esa vida pública y de alguna manera trastocar y a transformar cosas como la forma como se entiende la mujer o cómo se entiende la nación. Y para esto, por ejemplo, la radio es un muy buen ejemplo porque proveyó a las mujeres de un lugar desde el cual podían hablar y ser escuchadas en un momento que, como Sara nos contó, está marcado por, pues como por unas demandas de nuevos derechos y por unas mujeres que están desafiando la relegación de lo femenino a la vida privada, pero sobre todo, pues a una esfera pública que les ha enseñado a las mujeres que deberían quedarse calladas. Entonces, en gran medida los géneros, los medios, perdón, se convierten en un escenario desde el cual se llevan a cabo estas transformaciones del orden social, pero también estas transformaciones no son homogéneas y tienen muchos matices. Por ejemplo, el hecho de que mujeres aparecieran en la radio tiene que ver con que en la radio matutina hablaran de labores del hogar y al mismo tiempo fueran escuchadas sobre todo por amas de casa que realizaban mientras escuchaban la radio labores del hogar, lo cual pues se conformaba a los roles tradicionales del género y en ese sentido pues continuaba como unas jerarquías. Y lo que eso nos permite ver es que en los medios de comunicación el género pues es representado y reforzado, pero a la vez contendido, porque no deja de ser menor la presencia de las mujeres y porque a través de esta presencia pues también se construye y se expresa la identidad de género de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, la televisión y la radio es crucial mostrando pues unas mujeres que a través de, por ejemplo, el tono de su voz, la postura corporal o las palabras que utilizan, pues atienden o desatienden unas construcciones sociohistóricas de lo que son las mujeres y en ese sentido, pues gestan su participación dentro de una esfera pública en la cual, pues en un principio están excluidas. Pero para entender mejor cuál es la importancia de hablar pues, de estas dos mujeres en particular y qué oportunidades nos habla, Adrián, no sé si puedes contarnos un poco de quiénes son ellas y cuál es, por ejemplo, la importancia que tienen en los medios. Sí, desde estas dos trayectorias de vida podemos, digamos, que percibir importancias a la hora de leer el contexto y a la hora de leer a la mujer dentro de los medios de comunicación. Pues entendiendo de primera manera los medios como espacio de disputa,
pero no como una disputa homogénea, que se da desde una sola trayectoria, de manera singular, las mujeres en los medios, no, sino que se ve de manera heterogénea, una disputa heterogénea de los espacios a partir del género. Y que se puede leer muy bien en Gira Castro y en Gloria Valencia, entendiendo pues las singularidades de las trayectorias de vida de cada una, no solamente en los medios, sino en la vida pública en general, sobre todo en el caso de Gira Castro, que digamos que más allá de los medios de comunicación tenía una vida pública desde lo político, lo partidario. Y también nos ayuda a entender los medios como una esfera de participación, pues tomando en cuenta que a pesar que hay unos esferas de participación que no son tomadas en cuenta como lo electoral, donde no hay derecho al voto para la mujer. Entonces digamos que los medios se entienden como una esfera de participación donde también hay disputas en lo político. Y es acá donde Gira Castro, pues, a partir de su trayectoria en Voz Proletaria en diversos medios, así como Gloria Valencia también en los medios en las que ellas se desenvuelven, pues toman gran valor para entender estos fenómenos. Y en primera medida, pues Gira Castro toma mucha relevancia porque ella es una mujer que nace en Sincelejo, se muda a Bogotá con su familia en 1948, inicia una vida política dentro de la Juventud Comunista y dentro del Partido Comunista. En 1963 entra a Voz Proletaria, comienza su gran trayecto, que es el punto central de su vida, que es el periodismo, y va cosechando poco a poco su vida militante y su vida profesional como periodista, que son dos esferas. Entonces, parte de esta trayectoria de Gira Castro nos puede dar muchas luces de los medios como espacio de disputa. Gracias, Adrián. Muy interesante lo que nos cuentas de Gira. Y Alejandro, no sé si puedes complementar eso un poco contándonos quién es Gloria Valencia y cuál es su importancia en el mundo de los medios. Bueno, para empezar, yo creo que habría que decir que Gloria Valencia, pues es una mujer que nace en Ibagué, se educa hasta 1939 en el colegio Luna Park de esa ciudad, y en ese año pasa a estudiar por decisión de su familia el Liceo Nacional Femenino en Bogotá, donde culmina su bachillerato y aprende sobre cultura francesa. Eh, digamos que este dato es importante porque dentro de la emisora que va a fundar posteriormente hacia los 50 con su esposo Álvaro, se va a reivindicar mucho los, digamos, temas culturales que se ligan a un sentido, digamos, de una afinidad hacia la cultura francesa, como lo es la literatura, el cine, las artes plásticas y el teatro, eh, que como algunas publicistas, historiadoras han señalado, ha sido o fue un tema importante dentro de su educación y dentro de lo que posteriormente pasó a esgrimir dentro de los medios. La importancia de, de esta mujer en los medios se liga mucho a, pues, sus iniciativas con esta emisora cultural HJCK, eh, que tienen, digamos, como deseo reivindicar la cultura bogotana, ligarla con un contexto exterior, tanto americano como internacional, especialmente muy europeo. Y después también, digamos que el programa va constituyéndose bajo su dirección eh, y bajo su presentación, como el primer programa radial del país, cuyo propósito, según comentan María Carreño y María Guarín, era elevar el nivel cultural de la vida cotidiana de los colombianos. Eso nos va señalando algunas cosas, por ejemplo, la importancia que empieza a tener la radio y en especial, digamos, esta mujer dentro de un deseo por construir una forma de vida cotidiana y eh, apuntarle, digamos, a lo público y a lo privado como cosas que dialogan, pero que pues van construyéndose a partir de ciertos lineamientos que se dirigen desde la radio como un medio para transformar, digamos, la cultura. Y
también como un medio político, en donde pues como se podría señalar, aunque HJCK trataba de mantenerse al margen de los vaivenes políticos, la preocupación por la actualidad y la difusión de la cultura también terminaba teniendo, digamos, un espacio dentro de lo político. Por ejemplo, pues el magazine El Mundo Cultural, que fue pues el primer programa radial que era presentado y dirigido por Gloria, como ya dije hace un momento, eh, al tener el propósito de ampliar la cultura o el horizonte cultural de los colombianos, va creando también un acercamiento hacia el cine, la literatura, eh, en una audiencia que pues se empieza a perfilar como moldeable ante unos deseos latentes de pues cierto espíritu europeo. Y pues digamos la presencia también de Gloria Valencia Castaño se puede resaltar como fundamental, no solo para la HJCK, sino para la radio colombiana, porque significó una apropiación de pues unas luchas por el espacio femenino dentro de digamos, la cultura radial y dentro de las transformaciones nacionales que está viviendo el país hacia la segunda mitad del siglo XX, desde la transformación de los medios de comunicación y la entrada de la televisión, en donde también va a tener un papel importante, eh, hasta grandes cambios políticos y económicos que están viviendo los países, pues el país, eh, y pues la forma en la que se empiezan a perfilar nuevas estructuras de desarrollo que interfieren de alguna manera en los temas que van a tratar tanto en la emisora como en los programas culturales pues, que empieza a dirigir dentro dentro de la televisión. Uno de esos programas de la televisión se llamó Geografías de la Patria y tenía de hecho la intención muy específica de dar un, eh, una idea general de cuáles eran los espacios que había que rescatar pues, del país. Y pues solo por señalar pues un poco el asunto político aquí, es que empieza también a definir quiénes o cuáles grupos o cuáles espacios son los que componen lo colombiano y a perfilar o a crear más bien eh, una caracterización estereotípica de qué es lo que de alguna forma nos constituye como colombianos y cómo el ser colombiano también implica participar dentro de una serie de intercambios regionales, pero que pues están ligados todos a un deseo de transformación que se une, digamos, a la unicidad de lo nacional y a la dirección, es de alguna manera un poco retórica, pero pues de los partidos políticos que están en ese momento y que de alguna forma también pues se ven recogidos dentro de la televisión y los temas del arte y la cultura de algunos artistas que son invitados tanto a los programas radiales como a los programas televisivos. Definitivamente no hay nada como espectáculo más estupendo que un buen partido de fútbol. Seguramente ustedes, los aficionados al fútbol, están de acuerdo conmigo. Ahora estoy pensando que muchas de ustedes, las que no son aficionadas al fútbol, estarán pensando que yo estoy medio loca. Pero yo les he confesado ya otras veces mi debilidad por este deporte. Me encanta ver a los 22 hombres corriendo como locos detrás de una pelota. Me encantan todas las incidencias del juego. Me encanta la pasión que ponen los que juegan y los que ven el espectáculo. Y cuando el partido reviste las características de emoción, de interés y de técnica que revistió, por ejemplo, el clásico de ayer en Bogotá entre el equipo Medellín y el Santa Fe, entonces los espectadores pueden, cuando termina la tarde, estar absolutamente satisfechos porque han visto un espectáculo completo. Realmente el equipo de Medellín, y que me perdonen los señores cronistas deportivos si me estoy metiendo en sus terrenos, es uno de los buenos equipos que ha tenido el fútbol colombiano en todas sus épocas. Está jugando bien, todos poseen una extraordinaria técnica, están fantásticamente acoplados, y es realmente estupendo verlos jugar un partido como el de ayer. Por otra parte, y eso también lo saben mis oyentes porque muchas veces les he puesto ese disco, yo soy hincha furibunda del Santa Fe. Entonces, para mí, obviamente, no existe nada mejor que ver jugar al equipo exactamente como jugó ayer. Con coraje, con corazón, con técnica, superándose a cada instante. Desafortunadamente para nosotros,
para los hinchas del Santa Fe, sería mucho mejor pensar que el Santa Fe cuenta con una defensiva tan buena como es su delantera. Pero esto no es así. De todas maneras, el partido fue espléndido. Y de todas maneras, como lo decía hoy el editorialista del Espectador, es magnífico, al salir del campín, pensar en los viejos 3 gritos de Ulises y sobre todo pensar en que esto del deporte es en nuestro país una de las grandes llaves de escape para todo ese fervor que todos tenemos dentro y para toda esa mística que nos gusta canalizar. Bueno, pero vamos con nuestra música, porque si no yo sigo hablando de deportes y ustedes al fin se van a poner bravas porque yo no soy cronista deportivo. Bueno, creo que con esos 2 resúmenes que nos hicieron Adrián y Alejandro sobre Gloria y Gira nos queda muy claro cómo pues son experiencias definitivamente contradictorias en muchos sentidos, aunque también coincidentes en algunos. Y pues ahora quisiéramos como discutir cómo esas historias de vida nos permiten pues pensar diferentes aspectos de la política y del mundo social en el que se insertaron. Y pues quisiera empezar yo con un punto sobre cómo estas 2 mujeres se insertan, pero al tiempo desafían una historia del periodismo. Y pues creo que es útil empezar por decir que Marian Salcetti y Mariluz Vallejo, que son 2 historiadoras de los medios, hablan de la mitad del siglo XX como un periodo en el que surge una profesionalización y una modernización de los medios que tuvo muchos efectos en los contenidos. En este momento Estados Unidos se vuelve el lugar a mirar porque emergen unos valores en el periodismo como la rigurosidad y la objetividad, que lo que permite también es atraer nuevos lectores, porque lo que pasaba muchas veces antes es que grandes intelectuales escribían en los periódicos textos complejos que mucha gente no podía entender, y en esta modernización y estandarización del periodismo de mediados del siglo XX, lo que pasa es que el periodismo pues empieza a adquirir como unas técnicas más estandarizadas y empieza como a darle valor a contar la noticia cruda y objetiva pues, para que la mayoría de gente lo pueda entender. Y esto lo que hace es que surjan muchos periódicos privados, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues aquí en Colombia es interesante que justo HJCK fue la primera emisora que estaba financiada con capital privado. Ya no estaba financiada por partidos políticos ni por el Estado, lo que pues habla como de una transformación en el modelo de negocio de los medios y de un nuevo lugar que ocupan en la sociedad y un nuevo lugar desde el que se crean estos discursos. Sin embargo, pues es interesante que tanto Gira Castro como Gloria Valencia nos permiten complicar pues esa historia, en el caso de Gira, porque pues sus reportajes sobre movimientos populares y estudiantiles en Bogotá pues desafían esas prácticas periodísticas tan asépticas y que buscaban como la objetividad, porque evidentemente pues ella estaba hablando desde un lugar partidista, desde una perspectiva comunista, y pues esto también desafiaba muchos estereotipos sobre cómo las mujeres en los medios no estaba bien visto que hablaran de política, sino que muchas veces pues se las categorizaba como escritoras de las páginas para mujeres o de unas noticias de segunda categoría. Pero incluso en el caso de Gloria Valencia de Castaño, pues que no tenía como una afiliación partidista tan obvia, más que noticias objetivas en su presencia en los medios, lo que vemos es como hay un interés por pues fomentar una cultura nacional particular, lo que pues es evidentemente político. Y sin embargo, en ambas pues también se integran como esos nuevos lenguajes y esas nuevas prácticas de un periodismo modernizado, lo que nos permite ver que pues la modernización de los medios es como un proceso contradictorio en el que no es que una forma de hacer periodismo reemplace a la otra, sino que mujeres como Gloria Valencia y como Gira Castro están tomando de ambos lados pues, para sus productos periodísticos y para decir lo que quieren decir. Y pues siento que otra posibilidad de analizar estas trayectorias de vida es a partir de su papel como mujeres pues en este espacio. No sé, Sara, si nos puedes contar un poco más sobre los contrastes que es posible trazar entre ellas 2 en este mundo. Sí, Santi. Yo quiero, digamos, partiendo un poco de la que ya hablaba anteriormente acerca de qué implicaba ser mujer en un escenario tan monopolizado como eran los medios de comunicación, pero aparte de eso quiero hablar de los impactos que eso tiene, no solamente para, digamos, el mensaje que se le envía a la audiencia, que era una audiencia, digamos, particularmente machista, que empieza, digamos, a deconstruir un poco los ideales y un poco las estructuras de género que tiene construidas y empieza a entender a la mujer como un actor político relevante,
sino quiero también hablar un poco de los impactos que tienen estas dos mujeres para los ideales de mujeres que se construyen y para los ideales de mujeres que se transmiten. Entonces, digamos, hablando un poco de Gira, pues digamos, ella fundó el Círculo de Periodistas de Bogotá, como ya nos hablaba Adrián, y además de, digamos, todos los estereotipos y además de todos los obstáculos que podía representar ser una mujer periodista, logró ganarse en los medios de prensa colombianos un inmenso cariño por todos sus valores de defensa del gremio periodístico, ya que, digamos, logró constituir un gremio bastante reconocido y un gremio bastante amigable entre sí. Además de eso, Gira, por ejemplo, fue una activa y destacada agitadora de las causas revolucionarias y de las reivindicaciones de las mujeres. Por ejemplo, fue miembro activa de la Unión de las Mujeres Demócratas de Colombia, y creo que eso es particularmente relevante en este contexto porque Gira logró apropiarse de las características que en ese momento se veían como desventajas, ya que en ese momento ser mujer y ser mujer en los medios de comunicación, digamos, se veía como una desventaja, pero ella logró tomar todas esas narrativas y transformar las narrativas a su favor. Digamos, esto es un claro ejemplo de cómo usar los privilegios y la posibilidad de acceder a los escenarios de poder para reivindicar y visibilizar las luchas. El ideal de mujer que Gira transmitió era un ideal de mujer completamente distinto a los ideales tradicionales de la época, ya que en ese momento, digamos, se seguía construyendo esta narrativa de que la mujer debía ser una mujer que se quedara en casa, que trabajara en las labores del hogar, que no debía participar activamente en los escenarios políticos o en escenarios de medios de comunicación y demás. Pero lo que hizo Gira, digamos, fue transmitir un modelo totalmente disruptivo en ese momento, demostrar una mujer que participaba activamente en pro de la izquierda y en pro de los derechos de las mujeres, y en ese sentido, digamos, transmitirle un mensaje a la audiencia de las mujeres que escuchaban este tipo de comunicaciones y este tipo de transmisiones, y digamos, romper un poco los ideales de mujeres de esa época y mostrar una mujer distinta, una mujer que participaba activamente, una mujer que además era de izquierda y que reivindicaba la lucha de las mujeres. Entonces creo que en ese sentido, digamos, construyó un ideal de mujer totalmente disruptivo en ese momento. Pero digamos, además de eso, contrario a lo que representaba Gira en ese momento, también tenemos a Gloria Valencia de Castaño, que fue colaboradora de radio en distintos programas, pero las temáticas sobre las cuales ella discutía y sobre las cuales ella hablaba eran temáticas de acuerdo, digamos, a la información cultural, a la promoción del arte, a la música clásica y demás. Entonces fue una locutora que se caracterizó especialmente por presentar programas de entretenimiento familiar, infantil, cultural y musical. Entonces, digamos, ahí ya podemos empezar a analizar un poco cuáles son las diferencias y los contrastes que se generan entre estos dos tipos de mujeres, ya que contrario a lo que les hablaba de que representaba Gira, lo que representaba Gloria era un ideal de mujer distinto. Digamos, ella representaba esa mujer elegante cuyos intereses giraban en torno a la cultura y el arte, mientras que Gira representaba una mujer totalmente distinta que participaba activamente por todas las luchas en las cuales creía. Entonces creo que a pesar de que ambas eran mujeres que participaban activamente en los medios de comunicación y que representaban una figura controversial por el simple hecho de ser mujeres en ese contexto, es evidente que los objetivos e ideales que perseguían y transmitían eran totalmente distintos. Sí, a mí, digamos que ese contraste que tú marcas me parece interesante pensarlo, porque veo pues como una Gloria que se inserta dentro del mainstream de los medios, un poco adaptándose a lo que se pensaba que era una mujer y usando un poco esos estereotipos y esos roles de género que se han construido históricamente, pues un poco para ganarse su lugar ahí, para justificar lo que ella tiene para aportarle a la sociedad. Creo que este tema de enseñarle a los niños no es gratuito ni es aleatorio, sino que justamente implica pues con una relación con esas ideas que se tienen de lo que es y hace una mujer, completamente distinto de lo que pasaba con Gira, donde pues era una agitadora revolucionaria y pues que digamos entraba en tensión con con un horizonte político marcado por un entorno como el Frente Nacional. eh, y lo que yo creo que es interesante ahí también es que ambas mujeres movilizan en la audiencia unos,
unos afectos distintos. En el caso de Gloria, yo lo veo con el tema de la primera dama de la televisión colombiana. Siento que pues se valora y se exacerba esa feminidad, esa elegancia, ese rol que ella cumple en la cultura, y siento que eso habla de una audiencia que la aprende a valorar de esa manera, que en medio de un mundo machista ve en Gloria pues esa posibilidad de ser la primera dama de la televisión, contrario a lo que pasa con Gira, donde yo creo que pues marca unos afectos muy distintos. Sin duda también tuvo pues como una enorme recibida por parte de la audiencia, pero pues me imagino una recibida mucho más tensa también debido pues a su orientación partidista y el tipo de cosas que estaba diciendo. Simplemente no era fácil pues ser defensora de los derechos de las mujeres o feminista en un contexto como este, y usar los medios de comunicación como un portavoz para esas causas. Pero Alejandro, tú también quieres decirnos algo. Bueno, yo también quería apuntar que hay algo interesante en la vida de Gloria Valencia de Castaño, y es que aunque pues digamos que hay varias reivindicaciones en su vida o en ella misma hacia el papel de las mujeres dentro de la televisión y de la radio, y también al ser una, digamos, promotora cultural, tiene un papel bastante importante. Si bien ella se está intentando dirigir tanto a las mujeres como pues a las mujeres de alguna manera, pero también digamos, a los colombianos en general, realmente gran parte de su discurso y de sus programas coquetean bastante con la élite, y coquetean en el sentido en que, por ejemplo, pues se vuelve un referente de opinión, por ejemplo, hacia el año 1950, y empieza a tener eh, una serie de pequeños espacios de opinión al final de sus programas, en los que opina, por ejemplo, sobre los desfiles de modas, y refuerza de alguna manera también el papel que tienen que cumplir las mujeres como objetos estéticos que encajan dentro de ciertas matrices culturales. Y pues también, digamos, la publicidad, digamos, que se hace dentro de de los programas culturales contrasta bastante con los intereses que uno podría decir que tendría la, digamos, eh, la gente popular hacia pues, la época en la que Gloria Valencia está hablando. O por ejemplo la polémica alrededor de la Avenida de los Cerros, en la cual los sectores populares en Bogotá están reclamando que eh, sea, digamos, no se construya la avenida, pero ella reivindica la construcción de la, de la avenida. Muestra que realmente, pues para ella es bastante, o sus intereses son bastante cercanos a los de la élite. Sí, me parece muy interesante eso que dices. De hecho, me haces acordar en la participación que tuvo Gloria Valencia en la presentación del Reinado Nacional de Belleza, pues que también es un lugar desde el que se gesta un lugar, un discurso particular de nación, una forma particular de relacionarse con el poder, de contenderlo o de no contenderlo en diferentes maneras. Adriana, adelante. Sí, yo quería hablar un poco sobre las formas de movilización que ya venía, de los aspectos que venía hablando Santiago, muy en relación a cómo se ha percibido estas dos figuras dentro del ejercicio de los medios de comunicación, y reconociendo el elemento fundamental del formato del medio de comunicación, puesto que detrás de este formato podemos percibir, digamos, la audiencia a donde se quiere llegar. Es diferente entender la televisión de los años 50, a qué poblaciones llega, y la prensa escrita, impresa, a dónde llega y a qué sectores de la población está dirigida. En este caso, digamos, Gira Castro, pues, que se abalanza, digamos, en el ejercicio periodístico dentro de Voz Proletaria, claramente la audiencia es hacia una gran parte de la población que tiene la posibilidad de acceder a los periódicos, mientras que Gloria Valencia hace todo un proceso profesional de los medios de comunicación dentro de la televisión, que en su momento es un medio mucho más de la élite, mucho más que perpetúa una condición de clase de quienes tienen la posibilidad de acceder a un televisor. Entonces, digamos que entender ese formato del medio de comunicación pues da una idea de las implicaciones de las dos trayectorias de vida.
Sí, de acuerdo, eso es muy interesante y creo que se conecta con cómo estas trayectorias son diferentes por la forma como cada una es un ejercicio de lo político, que no significa lo mismo en ambos casos. No sé, Adrián, si tú también nos puedes explicar, por ejemplo, cómo dialoga la historia de Gira Castro con la historia de la izquierda en Colombia y en ese sentido cómo podemos entender los matices políticos de su discurso. Sí, digamos que Gira Castro toma un papel bien importante porque tiene una doble vida muy específica en el espacio de lo público. En primer lugar, ella es periodista, como ya lo hemos venido hablando, y en segundo lugar, ella es militante de un partido revolucionario. Entonces eso nos da idea, digamos, de la izquierda hacia donde se proyecta como un medio alternativo dentro de la idea de lo periodístico. En el caso, digamos, de Gira Castro, pues en el año 63, como ya lo había dicho, entra Voz Proletaria, siendo muy joven y comienza a hacer todo un proceso de formación profesional desde lo empírico, donde va relatando poco a poco desde sus columnas y desde sus artículos cómo se está gestando los procesos de movilización social en Bogotá y en general en Colombia, porque digamos que ella recorrió gran parte para poder expresar lo que se ha venido, lo que se pudo desarrollar en los territorios a partir de lo político. Y pues digamos que a partir de ese ejercicio profesional de Gira Castro podemos también entender un contexto mucho más amplio donde los medios de comunicación se gestan como un espacio de participación y de política. Solo pensar, digamos, que en 1948, no mucho tiempo antes, tuvo su primera emisión Radio Sutatensa, que pues a fin de cuentas es un logro de alfabetización masiva de los campesinos y campesinas en Colombia. Entonces, digamos que entender los medios de comunicación como un espacio de disputa en lo político hace poder visualizar la biografía de Gira Castro y su ejercicio profesional en este espacio como algo muy relevante para poder entender. Y también, por otro lado, digamos que pensarse que había una suerte de régimen político a través de lo comunicativo. En primer lugar, podríamos entender con Rojas Pinilla que hubo una fuerte confrontación con los medios de comunicación y Gira Castro ahí fue en ese preciso momento cuando está Rojas Pinilla en el poder donde ingresa a la juventud. Sin embargo, Rojas Pinilla tiene más incidencia en Gloria Valencia, puesto que a ella se les niega la licencia de locución y se les devuelve hasta la finalización de la dictadura, y eso fue porque en su espacio televisivo que se llamaba El Lápiz Mágico, pues fue censurada por ser un espacio para el debate político y para las entrevistas a diversos personajes de, de la vida nacional. Entonces, pues podríamos pensar a Gira Castro mucho más fácil en su ejercicio político también en relación con lo periodístico, pero digamos que también hay otra visión de Gloria Valencia también en lo político que tiene que ver con su ejercicio profesional, que es en esa primera medida la censura que por parte de Rojas Pinilla hacia su carrera en los medios de comunicación. Y por otro lado, pues esa misma censura se puede ver en Gira Castro, pero en otro gobierno, en el de Turbay, donde hay allanamiento y tortura por medio del Estatuto de Seguridad a quienes hacen parte de la izquierda en Colombia, en este caso pues Gira Castro del Partido Comunista en ese momento, y genera en un primer lugar la persecución a periodistas como Gira Castro, que finalizaron en el encarcelamiento de ella en el periodo de Turbay, que después fue liberada gracias al Círculo de Periodistas de Bogotá, el cual ella hacía parte y era directora. Entonces digamos que el ejercicio profesional del periodismo en Gira Castro tuvo un papel fundamental en el ejercicio político, reconociendo que este también era un campo de disputa y donde se la jugó como militante para poder proyectar las líneas del partido. Sí, es muy interesante eso que nos cuentas porque muestra que la censura pues se da por un lado y por otro, aunque pues con matices, por supuesto, y con violencias diferentes. Alejandro, cuéntanos. Sí, aludiendo un poco a lo que Adrián nos contaba hace un momento y recordando también lo que Sara nos decía sobre la importancia del género y cómo se empiezan a ver, digamos, cuestionados algunos márgenes de la feminidad eh, y disputados algunos sentidos o espacios que deben ocupar ciertos
cuerpos que se asocian a un género. Me parece también importante recalcar que, aunque pues Gloria Valencia está hablando también y reforzando algunos estereotipos sobre las mujeres, eh, también, digamos, hay algo de transgresora en ella y es evidente bastante en una de las columnas, o más bien de las opiniones que tuvo en los espacios que les contaba hace un momento, y es el sentido que ella le da al fútbol y cómo, digamos, se presenta como una mujer a la que le gusta el fútbol y que, y que admira, eh, digamos, los valores que los hombres, digamos, están expresando dentro de este deporte. Esto, pues, digamos, es bastante evidente en un audio que se conserva sobre su opinión ante, pues, un partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe para la final de la Liga Colombiana, en donde pues, precisamente ella lo que está es transgrediendo un poco esta idea o este canon de mujer recatada que viene del pasado, y en donde, digamos, el fútbol pasa a ser solamente un tema de hombres eh, y no tiene espacio para las voces femeninas, cosa que pues ella claramente está cuestionando, pues con su opinión, que de hecho, digamos, ella misma recuerda o hace aclaración de que puede ser considerada como desquiciada, como loca, pues por admirar el fútbol y ser mujer. Entonces, pues me parece que también, a pesar de que pues esta persona refuerza algunos estereotipos y reproduce unas nociones sobre la feminidad, también está utilizando los medios de comunicación como un espacio para la disputa política desde la privacidad y desde la privacidad, desde la vida pública, los gustos que se pueden tener, pero también desde la vida pública, pues haciendo alusión explícitamente a sus intereses y a sus deseos y a, digamos, los afectos que encuentra admirables o los afectos que genera en ella el fútbol. Entonces me parece que eso también sería algo que se podría rescatar para entender un poco la complejidad que, que nos vendrían o que vendrían a llamarnos la atención los medios de comunicación como espacios de disputas políticas, no solo en la vida pública, sino también desde la vida privada, pero en diálogo ambas esferas pues, de la vida. Bien, sí, y eso que estás diciendo me parece que introduce muy bien nuestro último eje y tema de la conversación, y es la experiencia de estas dos mujeres en el espacio y cómo construyen de maneras diferentes estos espacios por sus trayectorias de vida y por la forma como recorren el territorio y habitan los espacios. Alejandro, cuéntanos. Bueno, yo voy a empezar nuevamente con Gloria Valencia. Yo creo que algo que uno puede evidenciar en ella, pues es, digamos, tanto un deseo o más bien un proyecto de construcción eh, de un territorio, eh, pero pues específicamente, digamos, de una ciudad o una región que sería Bogotá y sus alrededores, en donde pues se enmarcan la mayoría de sus discusiones y de sus programas, pero también, digamos, hacia una proyección de una ciudad que está enmarcada dentro de un espacio que recuerda lo global. Entonces, eh, desde, pues, digamos, las temáticas que tienen los programas que ella dirige y presenta, eh, hasta, pues, sus intereses mismos, pues, o más bien sus defensas mismas, está recordando, pues, ambas cosas, digamos, un referente cultural muy europeo, pero también un deseo de construir una ciudad que, pues, como ella en algún momento señala, y es que una ciudad que vuelva a ser la Atenas pues, de América. Y pues eso, digamos, va señalando también un deseo eh, o más bien un proyecto de, de región en donde pues Bogotá viene a cumplir un papel central dentro de las discusiones intelectuales, políticas y culturales en la vida pues de la vida cotidiana de los colombianos, que es algo a lo cual
pues está aludiendo bastante toda la discusión de Gloria Valencia en sus programas y todos sus invitados, pues si uno quisiera recordarlo, son muchas veces pues personajes intelectuales, especialmente bogotanos, pero también intelectuales latinoamericanos y europeos. Y no sé si para terminar este tema de la construcción de espacios, Adrián nos pueda contar también cómo habita el país Gira Castro y cómo su experiencia en el territorio pues marca también unas diferencias. Sí, pues haciendo un poco de contraste con lo que ya estaba hablando Alejandro sobre Gloria Valencia, podríamos hablar de Gira Castro frente a otra perspectiva de ciudad. Mientras que Gloria habla de una Atenas de América, de un proyecto mundial que se encamina a Bogotá, de una alta cultura mucho más intelectual, pues Gira Castro está hablando de una proyección de la ciudad desde los barrios populares y desde las disputas de lo político y de lo social en los respectivos espacios periféricos. Es, por ejemplo, el caso de múltiples artículos que ella publica, reportajes donde hace presencia en lugares donde están en contra de alzas a los servicios públicos, al cocinol, a la educación, donde en los barrios también están desalojando a la gente al no ser barrios formales, legalizados. Y pues digamos que esto muy enmarcado en las disputas del contexto. Pensar en la central Provivienda en su momento buscando la legalización de diversos barrios en las periferias de Bogotá, pues qué implicaciones tiene esto en el ejercicio periodístico de Gira Castro, cómo pensar la ciudad desde ella. Yo siento que entonces es hablar de otra ciudad, es una ciudad muy diferente a la de Gloria Valencia. Y es en ese punto también muy importante, digamos, ese contraste para pensarse dos lecturas de la ciudad y dos formas de vivir la ciudad. Además, pues Gira Castro también es de reconocer que no solo habitó Bogotá, sino que su construcción de su trayectoria de vida y de su biografía, pues también se enmarcó en diferentes espacios geográficos, no solamente en Colombia, sino también en Cuba, en Praga, en Moscú. Digamos que toda esa trayectoria que también tiene que ver con lo político, pues construyeron y fueron insumos para la constitución, tanto militante como a nivel profesional de Gira Castro. Gracias, Adrián. Alejandro, no sé si tienes algo que decir para cerrar este tema. Sí, a mí también me gustaría recordar que Gloria Valencia, pues a diferencia de Gira Castro, como señalaba Adrián, pues está haciendo una significación de los barrios populares desde una mirada que, pues de alguna manera, es heredera pues de las discusiones higienistas y de la lucha contra, pues digamos, la chicha en Bogotá. ¿Por qué digo esto? Porque pues en parte su apoyo a la construcción de la Avenida de los Cerros en contravía de los intereses de las clases populares o de los grupos populares que están asentados en los barrios del occidente de Bogotá, eh, pues dice bastante pues hacia dónde están sus reflexiones y hacia dónde pues están también dirigidos sus intereses sobre cómo se debe construir pues el espacio de ciudad. Porque pues en esta medida, digamos, la discusión o la polémica sobre la Avenida de los Cerros también estaba incrustada dentro de el deseo de construcción de barrios populares como el Restrepo, Centenario y otros que pues se pensaban como una solución tanto a la inseguridad que, digamos, seguía recordándose o seguía pensándose de alguna manera como el fruto de la injerencia pues, de la geografía y del clima sobre pues, los seres humanos, en la medida en que pues, se pensaba que las personas, por ejemplo, se volvían de alguna manera, digamos, peligrosas, violentas, porque vivían en unos contextos que las llevaban a ser así, no porque, digamos, hubiesen condiciones estructurales de pobreza. Eso quizás también podría estar ligado pues a la formación que tiene Gloria Valencia, que pues digamos estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes, era cercana a los fundadores de la universidad y era cercana, aunque también algunas personalidades que hoy son de izquierda,
como, como Clara López, por ejemplo, su visión igualmente, digamos, estaba sesgada hacia hacia no considerar la experiencia, digamos, de los sujetos sobre los que hablaba y sobre los que quería interferir. Pero por otro lado, también me gustaría recordar que hay algo que a mí me parece interesante, y es que a pesar, digamos, de unas cosas con las que uno podría en este momento no estar de acuerdo con ella, eh, hay un interés también por recordar el espacio, y pues el espacio en Colombia y en Bogotá como un espacio que no es habitado únicamente por seres humanos, sino que también, digamos, tiene una injerencia importante de los animales. Y es así, digamos, como nace un programa de televisión que dirigió ella con Álvaro, pues su esposo, que se llamó Naturalia, y cuyo lema era la historia de los animales y los animales en la historia, que también nos lleva como un poco a recordar esta relación entre, que las relaciones sociales, como diría Marta Herrera, no únicamente están atravesadas por los seres humanos y por las interacciones entre ellos, sino que tienen también una importante, digamos, influencia de la forma en la que se interactúa con los animales y con los otros seres que habitan el espacio. Y pues de esta manera, digamos, en este programa Naturalia, eh, hay tanto una defensa por la protección de los animales y la preservación de la naturaleza, tanto en los cerros, por ejemplo, de Bogotá, como pues en algunas zonas del país, pero también pues otra vez nos lleva a ligarnos al continente americano, y es un programa en donde se empiezan, por ejemplo, a divulgar algunos programas de Discovery Channel hacia 1982, o de Animal Planet hacia 1993, lo que pues de alguna manera nos recuerda que pues Gloria Valencia está, digamos, en todos unos círculos intelectuales y unas experiencias culturales que sobrepasan las reflexiones locales y los deseos por lo local. Entonces, pues sí, un poco hacia allá también iba mi reflexión. Bueno, pues gracias a todos. Creo que ha sido una conversación muy fructífera y una discusión muy enriquecedora. Sin duda nos queda claro que estas dos mujeres, Gira Castro y Gloria Valencia, han sido fundamentales en la historia de las mujeres en los medios de comunicación en Colombia durante esta segunda mitad del siglo XX, y que el valor de sus biografías reside en cómo pues justamente hablan y dialogan con esos procesos dentro de los que se encuentran de construcción de la región, del periodismo, de lo político, etcétera, pero también cómo no encajan y cómo ese exceso nos habla también de lo que las biografías pueden captar y de cómo la experiencia individual pues tiene mucho valor. Con eso nos despedimos. Les pido a todos que se despidan de este podcast. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien todos. Bueno, gracias a todos por la invitación. Me pareció un espacio bastante relevante para recordar la importancia de los medios de comunicación y de las mujeres como actores relevantes dentro de la configuración de estos medios en el espacio, digamos, periodístico colombiano. Sí, muchas gracias también. Resalto mucho lo que dice Alejandro. Creo que ese solo es el inicio de una serie de discusiones que podrían darse a partir de diversas biografías, a partir de la figura de la mujer en los medios de comunicación, no solamente en el ejercicio profesional, sino también como un ejercicio de desenvolvimiento en lo político. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y gracias a ustedes por escucharnos hasta aquí. Espero que esto inspire nuevas reflexiones e ideas, y ha sido un placer acompañarlos.